Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Y en este video quisiera hacerles un comentario sobre lo que dice la Watchtower en dos de sus en dos números diferentes de la revista La Atalaya. Por ejemplo, en la Atalaya del 2 del año 2017, página 12 y párrafo 17, la Watchtower dice: podemos confiar por completo en las promesas de Dios. Igual que sus leyes físicas nunca fallan, Jehová nunca nos fallará. Él no cambia. Y en la Atalaya del 1.9 del año 2014, en la página 5, dice la Watchtower lo siguiente: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Muy bien, estimados amigos. Ahora, siendo que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios cumple lo que dice, podemos entonces estar seguros que Dios cumplirá la promesa o el juramento que Dios, que Jehová o Dios le hizo a, a David, claramente, que no le faltaría varón de su propio linaje, de su propia carne, que se sentara en su trono. Y la Watchtower reconoce que Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Eso lo dice la Watchtower en Atalaya del 1.9 del 14 en la página 5 y cita en números 23-19 para ello, en la versión Dios habla hoy. Pues bien, siendo esto así, vamos a ver lo que dice la Watchtower también en Atalaya del 1.7 del 87 en las páginas 17 al 18 y en los párrafos 8 al 9. Dice así: por mucho tiempo se ha asociado a Miguel con el pueblo de Daniel, los israelitas. No citan texto bíblico para ello, pero en fin. Estuvo con ellos en el desierto y les dio apoyo contra los príncipes celestiales de imperios antiguos. Y nació en la tierra como el hombre Jesús para ser el Mesías, por tanto tiempo esperado, la descendencia prometida de Abraham, antepasado de Daniel. Lamentablemente, en conjunto, el Israel natural rechazó a Jesús. Vean eso, lamentablemente en conjunto, el Israel natural rechazó a Jesús. Por eso, Jehová los rechazó a ellos como nación especial suya. Y citan Mateo 24:31. Ese texto no dice nada al respecto, vean ustedes. Tal vez Juan 1:11 dice pues que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice Juan 1:11. Bueno, ¿podría ser ese texto tal vez una prueba? Pues sí y no. Y ya vamos a ver por qué. Decidió poner su nombre sobre una nueva nación, un Israel espiritual de Dios, compuesto de judíos naturales y de personas no judías que ponían fe en Jesús. Como pueden ver, la Watchtower comienza diciendo en esta atalaya que Dios rechazó en conjunto al Israel natural. En conjunto. Y esto me parece a mí muy extraño, porque dice que lamentablemente en conjunto el Israel natural rechazó a Jesús. Pero, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que el Israel natural en conjunto rechazó a Jesús? ¿Dónde está eso en la Biblia? Citan Juan 1:11 y Mateo 21:43. 21:43 no dice nada al respecto. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad ser hijo de Dios. O sea, no todos rechazaron de los judíos a Jesús, por supuesto que no. Cuando conforma su grupo de apóstoles, estos eran israelitas, ¿no es cierto? Si Dios rechazó a los israelitas, pues hubo un grupo que no fue rechazado, que fueron aquellos justamente que aceptaron a Jesús. O sea, la nación como tal, ¿no es cierto?, no fue rechazada. Hubo muchos que, si bien no aceptaron en Jesús, no creyeron en Jesús, hubo bastantes que sí le creyeron y le siguieron. Y eso está registrado en la Biblia. Pero la Watchtower dice: lamentablemente en conjunto el Israel natural rechazó a Jesús.
Esto no creo que sea verdad, puesto que justamente hubo pues gente que aceptó a Jesús. Y ahí tenemos al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, predicando en Hechos 2, a los judíos que habían sido duros de corazón, no habían creído, y le hacen una defensa de Jesús, y estas personas creyeron y fueron añadidas a la iglesia 3.000 personas, a esta iglesia naciente, 3.000 judíos, 3.000 personas de la nación de Israel. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo acá la Watchtower? En esta misma revista Atalaya del 1.7 del 87, esta nueva nación, la Congregación Cristiana ungida, empezó a existir en el año 33 y desde ese tiempo sirvió como el Israel de Dios. O sea, ahora resulta que solamente el Israel de Dios, que sí creyó en Cristo, que sí sigue a Cristo, lo compone la Congregación Cristiana Ungida. Nadie más. Ni siquiera usted, que es de las otras ovejas, amigo, testigo de Jehová, puede estar incluida en esta nación santa, esta nueva nación, este Israel espiritual. Usted está fuera de esta nación espiritual. Bueno, eso es una cosa muy peligrosa porque usted también ha creído en Cristo, ¿verdad? No, usted ha creído en Cristo, usted ha aceptado a Cristo. Pero sin embargo, para la Watchtower, usted no pertenece a la Congregación Cristiana Ungida, no es parte del Israel espiritual. Entonces, dice acá, y desde ese tiempo sirvió como Israel de Dios. Desde entonces, este sería el pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? No son los testigos de Jehová, son solamente aquellos que componen el grupo de los ungidos. Imagínense. Jesús, antes de ser resucitado a la vida en el cielo, en el año 33, prometió su apoyo continuo al pueblo de Daniel cuando dijo a los miembros en perspectiva de aquel nuevo Israel: miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Con ustedes, los ungidos. No con todos los testigos de Jehová, sino con los ungidos. Estos componen el nuevo Israel de Dios. Los demás fueron destituidos, fueron rechazados. Y esto pues es me parece a mí, una declaración peligrosa, temeraria, ya que nosotros sabemos que Dios hizo un pacto con el rey David y le dijo que no le faltaría varón que se sentara sobre su trono, y se lo juró con juramento. Y entonces, ¿a qué trono estamos hablando? Al trono de Israel, el trono que justamente existía entre los israelitas, el trono de Judá, en la persona pues de los reyes judíos, y estaba ahí David y sus descendientes hasta Sedequías, que fue destituido en el año 586, pero que nuevamente vendría uno que tendría el derecho para retomar ese trono y restaurar el reino. Si el pueblo de Israel fue destituido, rechazado por un Israel espiritual, entonces esa promesa y ese juramento de Dios hecho a David, al rey David, nunca se va a cumplir. Y eso iría en contra de su propio juramento, el juramento que Dios le hizo justamente a David, de que no le faltaría varón en su trono, y eso está en Hechos 2, 29 y 30, y por lo tanto tenemos que concluir que la Watchtower se contradice, porque por un lado dice que Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión, cuando él dice una cosa la realiza. Está en la Atalaya del 1.9 del año 2014, página 5. Entonces, si hablamos nosotros que Israel natural fue destituido, entonces no habrá una restauración del reino davídico. No habrá un rey que se siente en su trono, en la tierra y en Jerusalén, porque ellos, los israelitas naturales, fueron destituidos, rechazados por su supuesta infidelidad, y estos fueron reemplazados por los ungidos de la Watchtower. Bueno, entonces por eso es que ellos no creen que se va a establecer o restaurar el reino en la tierra con un hombre sentado en el trono de David. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la Israel espiritual, la nueva Israel espiritual, y todas las promesas se espiritualizan ahora, y ahora el que reina es un arcángel, el arcángel Miguel desde los cielos, en lugar celestial, ¿no es cierto? Un ser celestial también. Ya no hay nada que tenga que cumplirse a los hombres, ¿no? Ni menos al linaje judío de David. No, eso ya pasó de moda, ese juramento ya Dios se ha retractado, ha cambiado, dirían los testigos, y esto lógicamente iría contra lo que ellos dicen en su Atalaya del 1.9 de 14, en el sentido que Dios no cambia de opinión, cuando él dice una cosa la realiza. Estimados amigos,
Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús no les dijo, oigan, ese Israel pasado, mis paisanos han sido destituidos y ese reino teocrático a través del rey David ya nunca más se va a dar, que eso ya pasó y ahora el reino es un reino espiritual que se va a dar en el cielo con un Cristo viniendo invisiblemente, un arcángel que va a reinar en los cielos. Y eso nunca dijo Jesús. Él nunca dijo, no, ustedes están equivocados manteniendo esa esperanza de los antiguos israelitas, ¿no es cierto? De los israelitas carnales, de un reino en la tierra, con un rey reinando entre los hombres. No, no, Jesús, bueno, dijo, no, no os toca saber ustedes los tiempos o las razones que Dios guardó para su sola potestad. No les dijo, están equivocados, que esa esperanza ya se acabó, porque este pueblo fue destituido. Mi pueblo ha sido destituido por Jehová mi Padre, por la infidelidad de todos mis paisanos. Eso nunca dijo. Él nunca dijo que habría un Israel espiritual, que sería pues un reino en el cielo, restablecido, no restaurado en el cielo, sino inaugurado en el cielo, porque para el Israel espiritual no se le puede restaurar un reino, ¿no es cierto? Porque nunca tuvieron un reino, este Israel espiritual, ¿no es cierto? Y estos que son los llamados los ungidos de la Watchtower nunca tuvieron un reino, nunca necesitaron que se les restaure un reino que terminó con Sedequías, no, ellos no. ¿No es cierto? Ellos no. ¿Cómo podía entonces eh, esperarse que esta nación espiritual recibiera un reino en la tierra, un reino restaurado como el antiguo reino que tuvo David, si ellos ya no creen que esta sea la nación de Dios? No, no. Los testigos dicen, no, eso ya pasó. Pero no ocurre con eso cuando la pregunta, Señor, ¿estás restaurando el reino en este momento? Y Jesús nos les dice, no, ya este Israel no va a tener ningún tipo de privilegios, ya esta nación carnal que ha rechazado a mi padre, me ha rechazado a mí, no va a tener nunca más que ver con un reino en la tierra, ¿no es cierto?, con un descendiente de David. Ya no, el juramento que Dios le hizo a David, pues ya queda caduco, queda aprobado, ¿no es cierto?, ya no se va a dar. Eso no, pues, Dios jura y no va pues ir contra su propio juramento. Y la Watchtower está diciendo en su atalaya muy claramente que Dios no cambia de opinión, no miente. No es como los mortales, cuando él dice una cosa, la realiza. La atalaya del 1, 9 del 14. Entonces, estimados amigos, como dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, Dios no ha rechazado a su pueblo al cual antes conoció. Es cierto que algunas ramas del buen olivo fueron desgajadas, ¿no? Y fueron injertadas gentiles ahí, ¿no? Simbólicamente hablando, y estas se nutren de la rica savia del olivo. Entonces, estimados amigos, no fue destituido el pueblo de Israel, no fue, digamos, destruida, ¿no es cierto? El buen olivo, ahí está, nos nutre con su rica savia del olivo. Entonces, nosotros tenemos que entender que todavía está en pie las promesas de Dios, que Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios no es como el hombre, como dice la Watchtower, y muy cierto. Y por lo tanto, la pregunta a los discípulos de si iba a restaurar Jesús ya el reino a Israel en ese tiempo era una pregunta oportuna. Estaban deseándolo los mismos seguidores de Cristo. Sus propios apóstoles estaban preguntando, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel al Israel antiguo? Porque ellos eran los que estaban esperando justamente el reino, no el Israel carnal, si se quiere llamar así. Están esperando. Y fue una magnífica oportunidad para Jesús para decirles, no, esto no va a ser nunca más así, esto ya se terminó, ahora hay un Israel espiritual y el reino es en los cielos, con Cristo reinando en el cielo a través del arcángel Miguel. Entonces, ¿no aprovechó Jesús en decirles eso? Él simplemente les dice, bueno, la pregunta es válida, pero no pueden saber ustedes los tiempos y las sazones. Con esa respuesta les estaba validando la pregunta, les estaba diciendo, bueno, la pregunta está bien hecha, pero no les toca a ustedes saber los tiempos, no lo pueden saber cuándo. No pueden saber cuándo va a ser restaurado el reino teocrático, davídico a Cristo, su ungido, su descendiente. Ustedes no lo pueden saber, ni yo lo sé siendo él el ungido de Dios. Digo, aquel día y aquella hora nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre, ni Cristo. Solamente lo sabe Dios. De modo que, estimados amigos, aquí la cosa es clara. Romanos 11, el apóstol Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Pero la Watchtower dice no, en conjunto, dice aquí en la atalaya, ¿no? La Israel natural, ¿no? La Israel antigua, ¿no? Ha sido
¿no?, en su conjunto ha sido rechazado. Ha sido lamentablemente en su conjunto el Israel natural rechazado, porque este también rechazó a Jesús. Eso es lo que está diciendo acá en la Atalaya. En esta Atalaya que les estoy leyendo, ¿no?, del 1:7 del 87. En su conjunto. Si los primeros discípulos de Cristo, antes que viniera a la iglesia, fueron judíos, eran israelitas. Entonces hay una contradicción acá. Si desechó a los israelitas, desechó a la nación, también desechó a su gente. Pero vemos que Jesús, conforme a su apostolado, sus apóstoles, mejor dicho, los llama y son justamente israelitas. Y Pablo mismo dice: yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Entonces, estimados amigos, aquí hay que ser claros. No existe ningún Israel espiritual que se llaman los ungidos. Es un cuento mal contado, porque a ellos no se les va a restaurar ningún reino, porque nunca tuvieron un reino. El Israel espiritual nunca tuvo un reino. No necesita que se le restaure un reino que se desapareció por mandato de Dios. Y bueno, y no tiene nada que ver. Ellos nunca tuvieron un reino, así de simple. ¿No es cierto? O sí tuvieron. Este llamado grupo de ungidos de la Watchtower. ¿Perdieron un reino? No, no. Entonces tenemos que pensar bien en estas cosas, que Dios no cambia. Dios no cambia. Sus promesas siguen en pie. Y más si son promesas con juramento. No faltará varón, o sea, uno salido de ti, de tu propia carne, que se siente en tu trono. Hechos 2, 29 y 30. Esto no lo podemos borrar porque nos da la gana, estimados amigos de Jehová. Esto está escrito, es una promesa, y siguiendo con lo que dice la Watchtower, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Atalaya del 1, 9 del 14, página 5. Entonces, dicho esto, ¿por qué ahora vienen a decir que Dios no va a cumplir nada esta promesa a David, en el sentido de que uno de su carne, no un espíritu, no un ángel, sino uno salido de sus lomos, uno de su propia carne, se sentaría en su trono? ¿Lo toman ustedes literalmente o no? Yo sí lo tomo muy literalmente, muy textualmente. Pero a la Watchtower le gusta espiritualizar todo. Y claro, cuando uno espiritualiza las escrituras, uno puede sacarle 1000 significados a lo que uno espiritualiza. Pero si lo toma literalmente como se dice, no hay forma de sacar más explicaciones que la que sale naturalmente por ser una declaración literal. No sale solamente un significado, ¿no es cierto? Así que hay que tener mucho cuidado con esto, estimados amigos. La Watchtower dice acá una mentira, que como grupo el Israel natural fue rechazado porque este también rechazó a Jesús, Eso es falso. Cita Mateo 21:43 y Juan 1:11, que realmente no me convencen de esa declaración por nada. Y además porque el sentido común me lleva a concluir que esto nunca se dio. Que se cortaron, claro, del olivo, se cortaron algunas ramas para injertar lo que no era por naturaleza parte del olivo, o sea, injertos, los gentiles, si se quiere. Es verdad, los que llegan por fe se nutren de la misma la savia del olivo, la rica savia del olivo. La savia es la misma, pero el olivo es el mismo. Lo que pasa es que estamos injertados ahí y nos beneficiamos de esas mismas promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y también a los patriarcas. Nos beneficiamos, somos parte. Y Jesús, dice Pablo, vino a confirmar las promesas hechas a los padres, como hemos visto en otro video. A confirmar, no a cambiar. Vino a confirmar, es decir, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo, se va a dar, se va a cumplir tarde o temprano. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre, será hasta un próximo video.